Dios les bendiga. Hoy vamos a seguir con el devocional diario. Y para comenzar, comencemos con el título de este devocional, cual dice de la siguiente manera: cuando Dios se mostró abiertamente. Cuando Dios se mostró abiertamente. Unos pocos ateos, pero muchos rebeldes. Ahorita no comprendemos muy bien, pero cuando entremos en el tema, en la profundidad, comprenderemos de lo que les hablo. Y para poder comprender un poco mejor, miremos Éxodo capítulo 24, versículo 17. Y le aparecía la gloria de Jehová, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y yo les hago esta pregunta: ¿por qué no interviene Dios más en nuestras vidas? Bueno, porque no alimenta directamente a los hambrientos, sana a los enfermos, detiene las guerras. Si Dios existe, ¿por qué no se manifiesta un poco más? Las personas que se hacen esas preguntas con frecuencia suponen que si Dios se revelara en forma espectacular, todas las dudas desaparecerán, todos estarían dispuestos a creer en Él. No es así, no es así. Lo explicaré claramente. El libro de Éxodo nos habla sobre este tema. Nos habla de un tiempo en el que Dios se manifestó claramente con las plagas de Egipto. Había revelado su gran poder. Un milagro recurrente proveyó alimento a los israelitas cada mañana. Y si surgiera preguntas acerca de la existencia de Dios, los que dudaron solo tenían que mirar la siempre presente nube gloriosa o la gran columna de fuego que aparecía en el campamento, guiándonos a través del desierto. En esos días debe haber sido muy difícil ser ateo. Sin embargo, cada ejemplo de fidelidad de Dios aparecía convocar una infidelidad humana sorprendente. Los israelitas mismos, que habían visto que Dios aplastara al faraón, se pusieron a temblar ante las primeras señales de los carros de los egipcios. 3 días después de haber escapado milagrosamente a través del Mar Rojo, estaban quejándose contra Moisés y Dios por la provisión del agua. Un mes después, cuando los dolores del hambre empezaron a hacer mella en sus estómagos, se quejaron amargamente otra vez. O sea, no sirvió ni la nube, no sirvió nada de eso. Y dijeron los israelitas: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. En el 16:3 de Éxodo, Dios respondió con una provisión de maná que continuaría durante 40 años, de codornices. Pero los israelitas muy pronto empezaron a quejarse nuevamente acerca de la provisión del agua. O sea, no sirvieron los milagros que Dios hizo en sus vidas. El milagro apoteósico de sacarlos de uno de los ejércitos más poderosos de ese tiempo no sirvió absolutamente para nada. Igualmente, seguían rebelándose ante Dios, el cual era su comandante en jefe. En Éxodo 32 nos muestra el peor aspecto de los israelitas: la gente que se había desayunado con maná, que habían acordado solamente respetar el contenido del pacto, que en ese momento estaba de pie ante una montaña agitada por la presencia del Señor. Esa misma gente procedió a fundir sus joyas de oro y violar en forma chocante el primer mandamiento, creando un becerro de oro. Duros de cerviz,
llamó Dios a los israelitas cuando se encendió en ira contra ellos. Solo la intervención elocuente de Moisés salvó la vida del pueblo. La historia de los israelitas debe servir para enterrar el argumento de que las grandes muestras del poder de Dios garantizaría la fe. Hay gente que el Señor ha sanado de enfermedades serias, pero vuelven al mundo. Dios les da esa prueba de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, al sanarlos, al proveerles en una situación difícil, al ayudarlos, extendiendo su mano y aseando de ellos y sacándolos del problema, pero vuelven otra vez a los viejos rudimentos. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros somos seres caídos, que nosotros tenemos tendencia a pecar, que nosotros nos atrae mucho más el mundo que las cosas de Dios. Probablemente sea así, y es así. Jesús diría más tarde: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos. En Lucas 16:31. La gente que tuvo pruebas diarias del poder de Dios solo mostró una cosa: la monótona consistencia de la naturaleza humana, lo débiles que somos, la tendencia que tenemos a pecar, la tendencia que tenemos a olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros y hasta dónde nos ha llevado. Eso es lo que queda referente en nuestro corazón. Adán y Eva les ofreció un paraíso, pero ni el paraíso fue suficiente para que no se rebelaran. Judas Iscariote vio los milagros que hizo Jesús. Tampoco sirvió para que él se rebelara y prefiriera el lucro y prefiriera las cosas del mundo que pasarán y perecerán. Así somos muchas veces. Despreciamos la soberanía del señorío de Dios y no queremos pagar el precio que nos toca pagar por seguir a Cristo en este precioso camino que conduce a la vida eterna. Los culpables pagarían por sus actos vagando por 40 años en el desierto desolado mientras crecía la generación nueva e incontaminada que lo reemplazaría. Pero comenzaban a manifestarse un patrón de conducta rebelde. Si los israelitas le habían fallado a Dios a la sombra del monte Sinaí, ¿cómo podría escapar de ellos de la seducción de nuevas culturas de la tierra prometida? La generación nueva también fallaría a Dios, al igual que todos sus descendientes, como Pablo argumenta en forma convincente en la carta a Gálatas. El antiguo pacto solo tendría existencia al demostrar, más allá de toda duda, la necesidad de un nuevo pacto. La pregunta: ¿he tenido algún momento de duda acerca de la existencia de Dios? ¿Qué sería necesario para que usted quedara completamente convencido? Bueno, ¿qué ha hecho Dios en su vida? Quizás lo ha sanado de una enfermedad difícil. Quizás ha sanado a algún familiar suyo. Le ha provisto de alimento cuando más lo necesitaba. Lo ha sacado de un problema que veía casi imposible de que pudiera salir de él. ¿Qué milagros ha hecho Dios en su vida? ¿Qué milagros ha hecho el Señor en su vida?
Pienso yo que eso sería suficiente para confiar en Él, pero muchas veces no es así. Al pueblo de Israel, por más milagros que hizo Dios, no le creyeron, no confiaron en Él, no quisieron aceptar su palabra, se rebelaron. Pero Josué y Caleb sí creyeron. ¿Qué tenía Josué y Caleb que no tuvieran los otros judíos? Porque ellos sí creyeron y porque sus hermanos no. Y la respuesta es clara: la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Juan el Bautista estuvo en la cárcel, dudó de que él fuera realmente el Mesías. Y dijo: id preguntarle si es él al que debemos seguir o no, o esperaremos a otro. Y Jesús le dijo: los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpios, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas de salvación. Bienaventurado el que no pierde su confianza en mí. O sea, bendecido. Las dudas surgen cuando yo me empiezo a alejar de Dios. De la manera como yo me acerco a Dios, las dudas se disipan totalmente. El pueblo de Israel poco se acercaba a Dios. Querían que los sacara de los problemas sin pagar ningún precio. En cambio, Caleb y Josué se acercaron de una manera humilde y sencilla, entendiendo de que Dios es poderoso, misericordioso, y que donde Dios guía no hay peligro alguno. Esa fue su seguridad y su confianza que tuvieron en Él. Pero cuando yo me empiezo a alejar de Él, empiezo a alejarme de la oración, empiezo a alejarme del ayuno, de la palabra del Señor, o cuando quizá un problema me supera, surgen las dudas. Ahorita no, porque lo tengo todo, pero probablemente surja una crisis y ya Dios no luce tan bien como antes, cuando estaba bendecido, como el pueblo de Israel cuando tenía la barriga llena. Dios parecía alguien bueno para ellos, pero cuando llegaba la sed y el hambre, volvían sus dudas, sus inquietudes acerca de la autoridad de Dios y del poder para sacarlos de cualquier circunstancia. Y eso no debe suceder en nuestras vidas, no debe pasar. Nosotros estamos caminando en un camino estrecho y este camino se camina por fe. No es un camino de emociones. No es un camino donde voy en un carro lujoso hasta el reino de los cielos. En este camino se sufre. Y ahí está que en los momentos difíciles debes fortalecerte en la fe, igualmente que en los momentos de grande bendición. Jesús le dijo a Pedro: he orado al Padre para que tu fe no te falte, porque Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y nuestra fe no debe faltar. Y debemos pedir al Padre que en los momentos difíciles no falten en la fe y que en vez de alejarnos más, nos acerquemos más a Él con la seguridad de que Él nos sacará de toda dificultad.
Amén. Dios les bendiga.